Muy buenos días a todos. Antes que nada quiero agradecer la invitación a participar en este foro al país anfitrión, sobre todo, y a los países miembros de FOTEGAL por esta oportunidad de participar en estos foros que son muy importantes para la diseminación de información y de buenas prácticas, sobre todo relacionada a tesorería, presupuesto y el manejo de la gestión financiera del Estado. Vamos a presentar hoy un estudio que el Banco Mundial se comprometió el año pasado en el foro anterior de FOTEGAL, específicamente sobre foros soberanos. Durante este año el Banco Mundial hizo una serie de revisiones de marcos jurídicos, de las estructuras de los fondos soberanos, cómo estos han estado operando en algunos países. El contenido de la presentación, es presentar el objetivo, obviamente, del análisis, del estudio que se hizo, de esta revisión. Algunas generalidades de los fondos soberanos, un poco desde el punto de vista teórico y de algunos expertos, cómo se han venido dando esta captura de información, estos manejos de los fondos. Nos enfocamos a analizar 5 fondos de los países de Chile, 2 de Colombia, 1 de México y 1 de Perú. Y al final presentaremos algunas recomendaciones generales, resúmenes de buenas prácticas que también están alrededor de la literatura, alrededor de este tema. Y también nos gustaría un poco plantear algunas preguntas, algunas reflexiones, porque posteriormente vendrán los países a exponer a mayor detalle cada uno de sus fondos, cómo operan y cómo logran los objetivos para los cuales fueron planteados. El objetivo del análisis es identificar las buenas prácticas organizacionales que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas. Nos enfocamos a la transparencia y la rendición de cuentas específicamente por una razón, y es que creemos que la transparencia y la rendición de cuentas va a ser una consecuencia de los objetivos y también de los arreglos institucionales por los cuales fueron formados estos fondos en cada uno de los países. Entonces cada uno de estos fondos va a ser influido por estas situaciones particulares de cada nación. En general, ¿cómo están funcionando los fondos soberanos? ¿Cómo están siendo administrados? Lo que encontramos es, existe una gestión y administración de activos, obviamente es propiedad del gobierno. El gobierno inicia con una iniciativa de separar los fondos, de separar estos recursos fuera del presupuesto y de darle otro tipo de dinámicas al gasto y a la ejecución. Estos fondos tienen estructuras algunas veces, otras veces no, existen cierto tipo de gobernanzas de diferentes niveles, y también existen diferentes niveles de transparencia y rendición de cuentas sobre el comportamiento de los fondos. Los objetivos específicos pueden ser varios, algunos son contracíclicos, para controlar la volatilidad de la economía. Lo vemos cuando vemos fondos de soberanos relacionados con la estabilización de precios de recursos naturales o energéticos, o bien recursos, ingresos, por ejemplo. Pero también pueden ser para objetivos específicos, ¿no? Lo vemos también en los fondos de desastres naturales, tienen ciertos objetivos específicos, como la construcción y mantenimiento de carreteras o autopistas. Pueden ser para desarrollo económico o son simplemente para nivelar niveles de ahorro en el futuro, como pueden ser los pensionales. Algunos otros fondos también cumplen con ciertos niveles de códigos de conducta voluntarios, y esto también está influido de alguna manera por el arreglo institucional en cada país. El principal objetivo de estos códigos de conducta es evitar el desvío de los objetivos principales del fondo, y esto siempre representa un reto para los países, para los ministerios, para los fondos, porque obviamente el costo de oportunidad de tener recursos separados fuera del presupuesto va a representar puede ser percibido como un costo de oportunidad para algunos agentes políticos o económicos del país, y va a generar presiones sobre los ministerios y la forma en la que estos van a administrar los fondos. Lo que hicimos fue un poco tratar de mapear las buenas prácticas que se ha generado a través del tablero de control del Peter Institute for International Economics y los principios de Santiago, para tratar de homologar las características de los fondos que analizamos. Para poder comparar e identificar los principios y prácticas, nos enfocamos, como ya mencioné, a 4 países. Los juntamos en 2 grandes definiciones, 2 grandes conceptos, lo que es la estructura y lo que sería la transparencia y rendición de cuentas. En la estructura estamos concentrando cuáles son los objetivos del fondo, para qué fueron creados, cómo están siendo operados, esto sería el marco general, pero también el marco institucional y de gobierno, quiénes son los actores políticos, los actores económicos que participan. Y la transparencia y rendición de cuentas es el nivel en el cual se está reportando los resultados de este fondo hacia el público, y si existen auditorías o no relacionadas con la operación transaccional de estos instrumentos y vehículos.
El primero que analizamos fue el Fondo de Estabilización Económica y Social de Chile. De manera de resumen, lo que vemos es un fondo que tiene un objetivo de estabilización fiscal y un objetivo contracíclico, tiene un marco normativo definido en la Ley de Responsabilidad Fiscal y un decreto. Existe una clara definición de los roles del Ministerio de Hacienda y de la Tesorería General, y bueno, actualmente tiene un valor alrededor de 11 billones de dólares. Existe una gobernanza y una estructura, hay reglas claras para la acumulación y la inversión de las reservas. Existen reportes de rentabilidad, política de inversión y comités financieros que están regulando la toma de decisiones de las inversiones, y bueno, el papel del Banco Central como custodio de valores es importante en este fondo. En cuestión de transparencia, hay una estrategia clara de comunicación en línea a través de un portal exclusivo de Internet del fondo. Existen informes y auditorías. A manera de mayor detalle y un poco como antecedentes, el fondo, y esto también lo abordarán los países creo en la siguiente sesión, pero este fondo reemplazó el Fondo de Estabilización de Ingresos del Cobre. Cuenta actualmente con una rentabilidad de 3.5%, fue la observación en el 2007 que encontramos. Y bueno, el saldo del fondo obviamente fue variando, y la caída más drástica del fondo fue en el 2009, cuando se utilizó precisamente para afrontar los efectos de la crisis financiera que se vivió a finales del 2008-2009. A raíz de ese año, el fondo tuvo una caída en sus recursos, obviamente por el uso intensivo de estos. No ha logrado recuperar estos niveles, los niveles que tenía previos al 2009, sin embargo, pues es un fondo que cumplió su objetivo, que fue afrontar de manera contracíclica esta situación. La organización es clara, cada uno de los actores tiene muy definido lo que tiene que hacer. El Ministerio de Hacienda obviamente tiene objetivos muy específicos, estudia la idoneidad y pertinencia de los principales orientadores de la inversión, proporciona asistencia técnica, analiza políticas, prepara la selección de los administradores de las carreras, evalúa el desempeño, revisa el retorno de las inversiones efectuadas y pues elabora y mantiene los manuales de procedimiento. Prácticamente es el administrador. Existen diferentes unidades administrativas. La dirección de presupuesto tiene un papel importante en la parte de la ejecución y el registro del uso de los recursos. La Tesorería General, en este sentido, también es la que toma las decisiones de inversión de los fondos, de los excedentes o de las reservas. También realiza la contabilidad de estos y prepara los estados financieros. Y hay un comité financiero que rige el fondo y que asesora en la parte de los aspectos fundamentales, hace recomendaciones y emite opiniones de los recursos. Un actor importante en este fondo, y lo vamos a ver a diferencia de otros países, es el Banco Central. Administra directamente los recursos, es prácticamente el agente financiero o el agente fiscal. En el caso de Colombia, el Fondo de Estabilización de los Precios de Combustibles para los combustibles tiene como objetivo también la disminución de la volatilidad en los precios internos de la gasolina, de la gasolina y el diésel. En un principio estaba enfocado a estos dos objetivos, luego fue un poco disminuyendo la participación de los subsidios en la gasolina. Tiene un marco normativo específico también, hay un claro decreto para la creación del fondo, y en la gobernanza y la estructura hay un comité directivo también dirigido por un Ministerio de Hacienda, la Tesorería de la Nación. Hay reglas claras de fondeo, cómo se está nutriendo este fondo, el 10% de los recursos ahorrados de Copetrol los captura, y el fondeo puede venir de tres fondos: los rendimientos que se generan, y por eso es importante el esquema de inversión, las aportaciones, la tributación o los derechos que se le cobran a los refinadores importadores de combustible, y también puede recibir aportaciones directamente del presupuesto, que son extraordinarios. El caso de Colombia es interesante en el sentido de la sostenibilidad la sostenibilidad de los fondos es algo importante cuando se están creando. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero el caso de Colombia recibió dos aportaciones extraordinarias del presupuesto, y esto obviamente refleja un poco cómo el diseño del fondo, si no está en línea con el diseño de la sostenibilidad de largo plazo, puede generar un problema, o mejor dicho, puede no solucionar el problema para el cual fue creado, que fue tenerlo fuera del presupuesto, y eventualmente tendría que haber una aportación del presupuesto. Sin embargo, ha funcionado de manera contracíclica para ir corrigiendo las desviaciones del precio del petróleo y de las gasolinas en la nación. Publica informes de manera frecuente, y hay tres fuentes de fondeo, ¿no? Los rendimientos de los recursos, que también conforman el fondo. Entonces, una vez más vemos que los comités de inversión o las estrategias de inversión son importantes.
Los recursos provienen de los refinadores importadores y también hay recursos asignados. El plan de desarrollo tiene una influencia también en el uso de estos recursos. Y bueno, podemos ver cómo analizamos un poco las funciones del comité directivo. Tiene también esta unidad de gobernanza en el fondo, donde se aprueban los estados financieros, se hace el seguimiento del desempeño, se autoriza la renovación de los créditos extraordinarios cuando tienen que negociarse con el gobierno central. Establecen su propio reglamento, trazan la política de inversión y demás funciones inherentes a la naturaleza. El otro fondo que analizamos de Colombia es el Fondo de Ahorro y Estabilización. También de manera muy resumida tiene un objetivo de estabilización fiscal y un objetivo contracíclico. Está fondeado con recursos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables. Tiene un marco normativo también muy claro. En la gobernanza y en la estructura tiene una definición clara de los actores que participan. Es administrado por el Banco Central. Una vez más volvemos a ver la participación del Banco Central como un ente importante, y también comités de inversiones y política de inversión. En materia de transparencia, el Banco Central emite informes presentados de manera trimestral y anual. Y la regla es muy clara: el fondo desahorra cuando en un año fiscal los ingresos por regalías y compensaciones del sistema general de regalías son inferiores a la suma de los fondos que corresponden al ahorro pensional territorial, fondo de ciencia y tecnología e innovación y el fondo de compensación y desarrollo. Entonces, el fondo obviamente trata de mantener el gasto de estos rubros importantes para que el país considera como materia de política pública. El fondo es administrado por el Banco de la República, invierte los recursos en coordinación con la tesorería y existen directrices de inversión. Eso quiere decir que existen claros criterios de inversión en materia de riesgos, de plazos y de tasas de interés en los cuales el fondo va a estar invertido. El otro caso que analizamos es el Fondo de Estabilización de los Ingresos del Petróleo de México. De manera igual, un resumen tiene un objetivo contracíclico, es de estabilización fiscal. Este fondo además se divide en 8 fondos adicionales, pero nos enfocamos solamente a la primera etapa del fondo, que es el de estabilización de precios del petróleo. Tiene un marco normativo, es creado por la Secretaría de Hacienda y su fiduciario. En este caso, a diferencia de los demás, no es el Banco Central, es un banco de desarrollo mexicano, es un banco público que funge como fiduciario, que sería Nacional Financiera. La gobernanza y la estructura tiene reglas claras de fondeo. El fondeo prácticamente se genera cuando se generan diferencias en los precios del petróleo, con el cual fue formulado el presupuesto, y el uso específico también es claro. En materia de transparencia, no existe un portal específico para este fondo. Sin embargo, toda la información del fondo puede ser encontrada en un informe de la situación económica y finanzas públicas de la deuda pública del Estado. El Fondo de Estabilización está integrado por los montos con los que actualmente cuenta el instrumento. También puede recibir aportaciones del gobierno federal provenientes del derecho de hidrocarburos y los recursos derivados de las coberturas e instrumentos. Es muy importante porque el fondo puede generar este tipo de coberturas de estabilización, de swaps o futuros de petróleo, y obviamente los rendimientos financieros. Por lo tanto, otra vez podemos ver que el criterio o los lineamientos de inversión son importantes. No tiene carácter de entidad paraestatal, cuenta con un comité técnico. Sin embargo, pues está regido por la Secretaría de Hacienda del país. Esto es una manera muy… El otro caso que vimos fue el Fondo de Estabilización Fiscal de Perú. El objetivo también es una estabilización fiscal, es un objetivo contracíclico, tiene un marco normativo, la gobernanza igual tiene reglas claras de fondeo, uso específico de recursos, y también una de las características de este fondo es que tiene un tope máximo de acumulación, y bueno, está adscrito al Ministerio de Hacienda, que es el principal administrador. El Banco Central forma parte de los elementos, de los actores claves, y también mantiene información publicada en su portal. Los recursos tienen calidad intangible, su custodio es el Banco Central, como ya lo mencioné. Estos recursos son depositados en el banco ya sea en cuentas locales, o pueden ser depositados en el exterior para inversiones. El fondo se financia de 3 maneras: excesos del monto de los ingresos corrientes de fuente de financiamiento ordinarias, expresados como porcentaje del PIB, y ingresos líquidos de las operaciones de venta de activos por concepto de privatizaciones, así como los ingresos generados por las operaciones de concesión del Estado. Es un poco la evolución del fondo como lo vimos como está reportado. La estructura pues está adscrita al ministerio, el presidente del Banco Central forma parte de este comité, también forma parte el presidente del Consejo de Ministros,
Y las funciones principales pues, son de administración, determinar dónde se harán los depósitos o las colocaciones del fondo, es decir, las estrategias de inversión, y aprobar la evaluación, los reportes que se generan. En general, antes de entrar lo que vemos es, de manera muy resumida, las buenas prácticas que se pueden extraer de estos 5 fondos en estos 4 países, es que en general los fondos son contracíclicos en países que tienen alta dependencia o una cierta dependencia hacia recursos naturales, sirven para captar o para suavizar los flujos intertemporales en las variaciones de estos precios, de estos productos. El Banco Central es una parte fundamental, es un actor clave en la administración. Los gobiernos y las tesorerías se han apoyado bastante en esta institución. Sin embargo, en el caso de México podríamos decir que es parte de la banca comercial o la banca pública comercial. Juega un papel importante. Todos estos fondos tienen comités que los rigen, pero también estos comités rigen las inversiones de las reservas. Existe contabilidad en los fondos, hay auditorías también independientes y hay estrategias de comunicación propias. Y un poco antes de entrar a la siguiente discusión, que es los países, cada uno va a abundar en las estructuras que tienen sus fondos y la forma en la que los administran. Lo que estábamos viendo y lo que estábamos discutiendo en el Banco Mundial es, creemos que hay 3 factores que influyen en la forma y los alcances en las que tomaron estos fondos en cada uno de los países. Obviamente cada país influye en sus instituciones, o mejor dicho al revés, las instituciones influyen en cada uno de los instrumentos presupuestales o de gestión financiera que se moldean o se implementan. Lo que estamos identificando es que hay 3 grandes factores, que sería el costo de oportunidad de los fondos de tener estas reservas separadas del presupuesto. En la medida en la que este costo de oportunidad pueda ser identificado por otros actores, van a existir presiones para la liberación de estos recursos. Si no existen reglas claras, hay una alta probabilidad de que estos recursos sean desviados del objetivo principal. Cada uno de los fondos también establecieron objetivos específicos, ya sean contracíclicos, ya sean para la construcción de carreteras, para la construcción y objetivos de desarrollo, y cada uno tiene reglas claras. Lo que vemos aquí es que los costos de oportunidad obviamente van a influir en el nivel de la transparencia de los recursos, de los fondos, igual en la manera en la que se reportan. Cuando existe la posibilidad de que algunos agentes quieran utilizar, fuera del ministerio, quieran utilizar estos recursos para otros fines específicos, va a haber cierta presión, y si no existen reglas claras va a ser más fácil que se acceda a estos recursos y se puedan desviar. La manera en la que los países lo han hecho es estableciendo reglas muy claras que van a detonar el uso de los recursos, que van a dejar muy claro cuándo se pueden usar y cuándo no. También el costo de oportunidad obviamente va a determinar las inversiones, el nivel de inversiones, y las inversiones también van a estar ligadas a los objetivos del fondo. El costo de oportunidad, ¿por qué? Porque hay que compensar con inversiones este costo. Y las inversiones van a estar moldeadas por el objetivo. Si los objetivos son pensionales, por ejemplo, las estrategias de inversión de los fondos van a ir a mayor largo plazo, probablemente los instrumentos van a variar, se va a poder tomar alguna posición en renta variable en lugar de solo renta fija, al contrario de fondos que tienen una revolvencia más inmediata de corto o mediano plazo, donde la liquidez va a ser necesaria para el caso, por ejemplo, el caso de una contingencia natural o los fondos contracíclicos. El objetivo de los fondos también nos va a definir un poco el nivel de sostenibilidad con el cual se va a tratar de alcanzar a través de estos instrumentos. Lo podemos ver, las reglas claras van a definir exactamente cuándo va a salir dinero del fondo, pero también las reglas de dónde vamos a estar nutriendo al fondo nos va a definir si en algún momento se van a desfasar estos 2 flujos, y esto puede poner en riesgo el objetivo final del fondo, que era sacarlo del presupuesto para que hiciera ciertos objetivos de política. Si la sostenibilidad se ve afectada, a final de cuentas vamos a tener que hacer aportaciones de la tesorería o aportaciones del presupuesto, y entonces la eficiencia del fondo se puede disminuir en ese sentido. Y obviamente, pues como ya lo mencioné, el objetivo va a definir los tipos de inversiones y la sostenibilidad. En reglas claras también nos va a evitar que este costo de oportunidad sea percibido por otros agentes. Y lo que también vemos es los fondos varían en sus sistemas de gobernanza, entonces no sabemos por qué, intuimos que obviamente tiene que ver con el arreglo institucional de cada país, pero yo creo que en la siguiente ronda, donde los países van a abondar en sus estructuras y en sus objetivos, podemos un poco abondar en el sentido de cuándo es necesario realmente tener una estructura mayor en los fondos, cuándo es necesario utilizar al Banco Central, cuándo es necesario utilizar
a una banca comercial, como es en el caso de México, o la banca central en los otros casos, y cuándo es mejor un servicio fiduciario o cuándo podemos, ¿cómo se puede decir? Bueno, no sé, cuándo no podemos iniciar con esta, ya me atoré un poco, pero esas son como las reflexiones que queríamos hacer antes de que entraran los países. Y es un poco entender estos trade-off, cómo se pueden dar y cómo se tomaron las decisiones para ir generando estos fondos. Y hasta aquí sería la presentación de los objetivos y del alcance del estudio que hicimos en estos años, en este último año, perdón. Gracias.